Continuamos aquí en Tele Santo Domingo y en Ojalá.do. Suscríbase a nuestro canal Tele Santo Domingo, acompáñenos aquí. Mire, no hay personaje, bueno, sí puede haberlo, pero ¿cuál personaje de la historia de la República Dominicana es más funesto que Buenaventura Báez? Habría que buscarlo, habría que saberlo, debe haberlo. Voy a esperar que Guillermo haga un ejercicio y los historiadores me digan cuál personaje de la historia de la República Dominicana es más funesto, más malvado, pudiéramos decir incluso. Cuando uno estudia la historia de la República Dominicana y ve a Buenaventura Báez buscando préstamos en Estados Unidos, buscando préstamos en Francia, buscando préstamos en Inglaterra, buscando préstamos donde quiera que a él le prestaran. Sí, donde quiera que le prestaran para llevar a cabo, pues, lo que él entendía que debía llevar a cabo. El último, o uno de ellos, el más pernicioso de todos esos préstamos, fue el empréstito Harmon. El empréstito Harmon, que lo negoció con un grupo, primero con el señor Harmon, mire, que después finalmente apenas llegó a entregar ni la mitad de lo que es ese préstamo de no sé cuántas mil libras esterlinas. No entregó ni la mitad. Óigame, no entregó ni la mitad. Y después vendió ese préstamo a otros aventureros que al final del juego la compró la deuda a los Estados Unidos. Y para que usted entienda, el resultado final de ese préstamo, Harmon, que negoció el bandido de Buenaventura Báez, el resultado fue la invasión de los Estados Unidos aquí en 1916, que vinieron a cobrarse la deuda. Claro que sí. Es un recorrido largo y muy apretado, pero finalmente ahí vino a dar ese préstito Harmon. Y lo traigo a colación a propósito de la fiesta de préstamos del gobierno del PRM de Luis Abinader. El 26 de julio pasado, para que recordemos nada más, el 26 de julio pasado se cerró la legislatura de ese Congreso que estaba ahí, el Congreso anterior, con un préstamo de 1.185 millones de dólares. Ese fue el regalito que dejó el Congreso pasado con la mayoría del PRM y con todos los sinvergüenzas que participan del negocio de una manera o de otra. 1.185 millones de dólares. Y si usted busca de ahí para allá, 500, 600, 285, Banco Interamericano, Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, etc. Cualquier institución, sí, que desde luego vaya a financiar, ¿qué cosa? La mejoría de las EVES, la mejoría del servicio eléctrico, la modernización del Estado. Oiga usted esta cosa, esta barbaridad. Ahí hay préstamos hasta que para la eficientización y la mejoría, la modernización del Estado. Un Estado que es moderno ya hace rato, porque el Estado dominicano lo modernizó el Partido de la Liberación Dominicana en esos 16, 20 años de gobierno que tuvo ahí, porque todos los gobiernos del PRM, que antes se llamaba PRD, que estuvieron ahí del 78 al 86, 8 años, y en los 4 años de Hipólito Mejía, 12 años, más todos los años que tuvo Balaguer ahí, el Estado era un revolcadero de burros, como decía un famoso vicepresidente que tuvo el doctor Balaguer en algún momento.
Sí, señor. Las instituciones del Estado. El Estado era un verdadero revolcadero de burros. Así lo definían ese personaje de nuestra historia. Abinader solamente en este último año ronda entre los 8 y los 9 mil millones de dólares solamente en su último año. Y desde luego los préstamos, el embargo, la hipoteca de la República Dominicana que deja el gobierno, el PRM de 4 años pasados. Vamos a ver lo que le agrega ahora en estos 4 años. Tiene que rondar, superar los 30 mil millones de dólares. Duplicada la deuda exterior de la República Dominicana. Duplicada en 4 años, y usted no ve a la Marcha Verde en la calle. No. Duplicada y usted no ve a la Marcha Verde en la calle. 30 mil millones de dólares y usted no ve la Marcha Verde en la calle. A los comunistas que andaban, a los izquierdistas que andaban ahí en la Marcha Verde, usted no los ve en la calle. Ni ve a nadie en la calle, claro que no. No, porque está comprado todo el mundo, empleado todo el mundo, cobrando los dirigentes de la Marcha Verde con jugosos sueldos, unos en el servicio exterior y otros aquí. Y desde luego los revolucionarios izquierdistas de nuestro país que estuvieron haciéndole el coro a Abinader en la Marcha Verde, incluyendo a Leonel Fernández también ahí, en ese coro, porque él se integró a la Marcha Verde. Claro que sí, en su momento se integró y negoció con el gobierno, pactó con el gobierno lo que se hizo en febrero de 2020. Claro que sí, eso fue así, pero usted no los ve ahora en la calle, usted no los ve protestando. Los izquierdistas deben andar por ahí frustrados, ¿no? Con la nostalgia de la Marcha Verde. No se dieron cuenta de quién fue el armador de la Marcha Verde. El armador de la Marcha Verde, que la armaron desde Estados Unidos. Fue en Estados Unidos que se armó la Marcha Verde a través de instituciones de aquí financiadas, desde luego, por Estados Unidos, pero desde luego financiadas bajo todo eso, de la observación, de la ayuda al Estado y de no sé qué y de no sé cuánto. Esto que se ha cometido contra la República Dominicana en estos 4 años solamente podría compararse, pero es que la dimensión es mucha. Solo podría compararse con Buenaventura Báez, que hizo hasta lo indecible para entregarle el país a Ulises Grant, entregárselo a los Estados Unidos, ni siquiera venderlo bien, no, era entregárselo. De hecho, en 1869, la bandera de los Estados Unidos estuvo ondeando en Samaná. La bandera de Estados Unidos estuvo ondeando en Samaná, para que usted entienda lo que fue Buenaventura Báez. La bandera de Estados Unidos llegó a ondear en Samaná porque él llegó a un acuerdo de entregarle por lo menos la bahía de Samaná, entregársela a los Estados Unidos, que desde luego le interesaba la bahía de Samaná. Muchísimo. Porque además de ya tenía Puerto Rico, que es la entrada en el Caribe, la tiene guardada, pero quiere también este pedazo aquí que es fundamental geográficamente, geopolíticamente y como quieramente en términos de lo que se llama, de lo que sería el control de todo Centroamérica, etcétera, etcétera. Le llegó a entregar. Nosotros nos salvamos, las 11.000 vírgenes, qué sé yo, porque como dice Pedro Mil, en la periodización de la historia, sus 3 tomos, maravillosos libros, que la existencia de la República Dominicana es casi providencial. Es casi providencial. Sí, tiene que haber, es la providencia la que ha impedido que esto sea lo que es Puerto Rico hoy. Sí, porque ha sido tanto el daño de los Santana
y tanto el daño de los Sánchez Ramírez, y tanto el daño de los Báez, y tanto el daño que se ha hecho después de eso, con los Balagueres que vinieron, y los 8 años del PRM, o el PRD, aquel 78-86. Y esto que se acaba de hacer en 4 años, clavar la guerra más, la garra del capital internacional, es lo que se hizo en Argentina, porque todas esas instituciones que prestan sabiendo que hay un pueblo al cual exprimir, que hay gente a la cual exprimir, alienada, políticos alienados y alienantes, traidores a la patria. Esos son los verdaderos traidores a la patria. No, esos son los verdaderos traidores a la patria, los que hacen lo que hizo Macri, que pocos días antes de las elecciones le metió a Argentina un préstamo de casi 50.000 millones de dólares, que le cuesta a Argentina la miseria que está pasando hoy. Para que usted entienda, a eso se prestó ¿quién? El Fondo Monetario Internacional, porque esas instituciones no son más que para hundir cada vez más la garra explotadora sobre nuestros pueblos, para que usted entienda. Ah, pero el malo es Maduro en Venezuela. ¡Qué maravilla! Sí. Como Buenaventura Báez, peor quizás son estos bárbaros que están gobernando. Dios nos ha confesado. O ya estamos confesados. Ya estamos. Mire, me lanzó un poco el reto con su pregunta. Y es importante quizás notar algunas confusiones que hay en general. El periodo más crítico de la lucha independentista del pueblo dominicano es aquel que va desde, digamos, el 44, algunos dirían desde el 38, a la guerra de restauración. Ahí se batió el cobre en esos años. Y son los Santana, son los Báez, es esa burguesía, si se quiere, o esa pequeña burguesía atera, la que come con su dama. Despotrica, acaba con los trinitarios y comienza un proceso de acumulación de tierra, de riqueza, del mercado exportador. Pero en la guerra de restauración queda claro que una cosa era, incluso más que la pequeña burguesía urbana, una cosa era el pueblo dominicano, ese que sale y hace la guerra restauradora. Y que triunfa en sus propósitos de restaurar la República Dominicana, que como bien se sabe, pues fue anexada ¿por quiénes? Por los Báez, por los Santana, por la pequeña burguesía urbana, que por demás también era de origen español y con quien mantenía contactos comerciales era precisamente con la metrópoli, con España. Realizado ya la epopeya y la victoria del pueblo dominicano, pues se abre un nuevo capítulo que no deja de tener entre ceja y ceja el tema de quienes probablemente fueron anexionistas y después fueron proimperialistas. Y ahí se puede decir también que comienza el drama moderno de la guerra de la República Dominicana, que cierra un primer capítulo ya con la intervención militar norteamericana directa y con la anexión de Puerto Rico, que no se produce sino hasta después de la guerra
hispanoamericana del 1898. Después los norteamericanos pues invaden no solo Haití, sino a República Dominicana. Y primero sí toman control ya a partir del 98 de esa colonia, rica colonia, que era Borinquen. Si se quiere, esta historia también es a partir de entonces. Lo único que nos deja es que siempre es posible jugar a las ruletas rusas. Si no tengo que darme un balazo por ella, bueno, pues se tirará de nuevo la ruleta rusa. A partir de entonces, años de ocupación norteamericana y la etapa funesta del Trujillato en la República Dominicana, 30 años. Nada más funesto en la historia nuestra que entonces, de nuevo, la alianza entre un sector de la pequeña burguesía encabezada por Joaquín Balaguer, y me refiero ya después de asesinado, o como se diga, Trujillo, viene en la etapa de Balaguer, que esa sí fue funesta, y definitivamente funesta, en gran medida. Y claro, como toda etapa de la historia, y de la nuestra en particular, con sus luces y con sus grandes sombras. Pero Balaguer es el que le pone la tapa al pomo, por así decirlo. Es el que promueve a una pequeña burguesía baja y media a niveles y a estratos por acumulación de capital, por aprovechamiento de los recursos procedentes de la dictadura de Trujillo, y además por el manejo de los cuartos y del presupuesto del Estado Dominicano. De ahí aquella famosa frase que, bueno, yo he creado 300 nuevos millonarios, porque era una política y fue una política. ¿Qué queda en el fondo de todo esto? Una oligarquía que nadie conoce, que el pueblo no conoce, que no identifica como ciertamente una élite social, económica y política, con vínculos viscerales, en principio con España y posteriormente con España y los norteamericanos. Y se crea esa mancuerna oligárquica, que es la que mantiene el control del comercio, que es la que mantiene el control de la escasa producción industrial, resultado del desarrollo y de la impronta de Trujillo en el aparato productivo nacional, y de ahí su condición también de gran reformador del Estado, porque él se apropió de todo y el Estado se moi, como dirían los franceses. El Estado era él. Y lo peligroso ha sido que una parte importante de eso que podríamos seguir llamando, imprecisamente quizá, pueblo dominicano, es que ese pueblo no alcanza a darse cuenta porque no los conoce, porque nunca lo ven, nunca se exhibe la oligarquía, nunca se transparentan las informaciones del sector oligárquico del país y de sus vinculaciones, no solo con los empresarios españoles, con la metrópoli española, sino con los norteamericanos. Esa alianza oligárquico-imperialista que sigue teniendo el control absoluto porque es así, absoluto. Alguien ofrecía recientemente un dato que hay ciertos negocios que por más que usted quiera, no puede pasar de un fragmento del mercado, un 15% del mercado. Usted puede inventar una cosa que sea mejor que la energía suplida con petróleo o por los recursos fósiles, ¿verdad? Usted puede inventar eso
pero la ley, una ley que nadie conoce, que subyace, no le permite a nadie tener más de un 15% de generación con otra fuente alternativa. Y usted no sabe que está ahí, pero sí está ahí. No te van a dejar, no te dejan. Porque es una determinación de ese bloque oligárquico imperialista que está fundido en uno solo para gobernar naciones como las nuestras y, de hecho, para gobernar el mundo. Pienso que el tema de este gobiernito, porque no es un gobierno que represente los intereses del pueblo, sino que es típica, es la expresión más nítida de lo que es un gobierno de popis, es decir, un gobierno de una pequeña burguesía media, alta, aliada a importantes sectores de la oligarquía dominicana y de la presencia determinante de los intereses de los norteamericanos. Este gobierno, por lo tanto, no es otra cosa que eso, expresión de una clase oligárquica dominicana, de una parte importante de la pequeña burguesía y de los gringos. Y eso era la mancha verde. La mancha verde es eso y no va a estar, sí, está la mancha verde. Lo que pasa es que la función de esa mancha verde, de esa convocatoria, tenía el propósito de desplazar a la pequeña burguesía PLDista, digamos, y instaurar el régimen de los popis, el gobierno de los popis, que es el que está y evidentemente se quedará hasta que en algún otro momento una parte importante del pueblo dominicano insista en la restauración de la República, que es insistir en el programa original de ese periodo al que me referí, 44, guerra restauradora. Hasta que no haya un sector importante de la pequeña burguesía que en vez de prestarse a irse del país, a tener doble nacionalidad, a descreer en todo, de confiar de todo y buscar de su bienestar personal, individual, social, no va a haber posibilidad de que se pueda restaurar la soberanía nacional, que es lo que está en discusión. Al final de cuentas es lo que sigue estando en discusión. ¿Somos Puerto Rico o somos la República Dominicana? ¿Somos soberanos e independientes o somos algo que ni siquiera llega a la categoría de colonia dominicana, más que aquella que reside en territorio norteamericano y a la que se le llama la colonia dominicana en Estados Unidos? Quédese ahí en Tele Santo Domingo, no se mueva ahí. Tele Santo Domingo es análisis de la noticia. Tele Santo Domingo es medio ambiente. En Tele Santo Domingo somos cultura, salud, economía, deportes. Tele Santo Domingo, televisión con sabor dominicano.